11 de la mañana con 1 minuto del 1 de diciembre del 2025 y le damos la bienvenida en este espacio de Versus. Le damos la bienvenida también a Ana Lilia Pérez, a Alejandro Páez Varela. Encantado. Que está aquí también en la mesa de Versus, ya muy listos para analizar lo que ha pasado últimamente en nuestro país. Vaya que hay movimientos, vaya que nos ha sorprendido incluso un video que ayer deja el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales para compartirnos que ya viene el libro de grandeza y dejar mensajes muy claros también para la oposición. ¿Cuáles serían los escenarios en los cuales regresaría a la vida política, que regresaría a tomar las calles? Pero también pasó algo muy importante al término de la semana pasada. Alejandro Gertz Manero se retira de la Fiscalía General de la República y nos deja también mensajes para analizar, así que arranquemos con esta mesa del lado izquierdo como tiene que ser, con Alejandro Páez Varela. Bueno, parece que están desvinculados los dos temas, la renuncia, pues no sé si renuncia, pero bueno, la salida de Alejandro Gertz Manero y el arribo de el espanto de la oposición, López Obrador. Pero no son, digamos que fenómenos que explican cosas que se dan en tiempos muy precisos, muy concretos, muy específicos. El caso de Alejandro Gertz Manero es una lástima que se le haya permitido robarse tantos años de tiempo valioso en la fiscalía. Es una verdadera pena que el personaje se haya aventado 7 años, le haya robado a la 4T 7 años de la posibilidad de haber acercado la justicia a la gente, de haber convertido la Fiscalía General de la República realmente en un órgano que garantizara, que coadyuvara para la repartición de justicia en México, que fuera un órgano sí de investigación, que llegara al fondo de las cosas, no que se convirtiera en una tapadera para los principales personajes podridos, corruptos de México. Si usted quiere encontrar la razón por la cual el Congreso nunca analizó siquiera la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas fuera desaforado, la va a encontrar en Alejandro Gertz Manero, que nunca envía la solicitud de desafuero. Si usted quiere saber por qué Rosario Robles está en la calle, por qué no hay un solo detenido del caso Odebrecht en México, por qué somos el ridículo en toda América Latina en el caso específico de Odebrecht, porque hay hasta un expresidente se suicida en otros países, otros presos. O sea, si usted quiere saber por qué la crisis con los 43 de Ayotzinapa, por qué se ha prolongado hasta nuestros días, pues bueno, hay una respuesta en Alejandro Gertz Manero. En fin, creo que es una pena que se le haya permitido consumir tiempo tan valioso para la 4T, muy, muy valioso. Y yo espero que Ernestina Godoy entienda esa prisa, que tiene que demostrar rápidamente, que sepa que no hay tiempo que perder y que se encargue de restaurar la institución. Yo en la fiscalía todavía llega uno ahí a lo que le llaman el búnker, que es horrible. Aquí en la Ciudad de México, es horrible ir a la fiscalía en la Ciudad de México. No sé si a ustedes les ha tocado, pero todos por alguna u otra razón hemos ido ahí. Nosotros tuvimos que denunciar a un personaje que trabajó aquí, que le apeteció atacarnos desde adentro, borrar documentos, etcétera. Y entonces lo denunciamos y obviamente lo hicimos comparecer. Pero la sola idea de ir ahí a la fiscalía, al búnker, era una cosa tremenda. Yo me deprimía terriblemente, ir para allá, salía deprimido. Es decir, eso es las fiscalías en México, incluyendo la de la capital, o sea, no es ya ninguna garantía pues que llegue a Ernestina Godoy. Sí cambia muchas cosas, obviamente, pero insisto en eso y lo dejo aquí muy claramente. Yo sí esperaría que Ernestina Godoy entendiera que se perdieron 7 años y que lo entienda muy bien, creo, todo el equipo y todo la 4T, que fueron 7
7 años de pérdidas. O sea, 7 años que se fueron al vacío, a la nada. Y es una pena. Yo agrego esto nada más. Me da muy mala espina que el truán de Alejandro Moreno Cárdenas esté en la defensa de Alejandro Gertz Manero. Pues más bien es un indicador, sí, ¿no? Claro. Bueno, lo explica, es correcto, explica absolutamente. Yo siempre he dicho, ¿por qué la prensa trataba tan bien a Gertz Manero? ¿Por qué los partidos de oposición lo trataban tan bien? Bueno, pues las respuestas son evidentes. Pues hay muchas aristas para analizar en la salida de Gertz Manero, y yo planteo que por fin se fue. Y comentas, Alejandro, que le quitó 7 años al país, y yo le sumo que le quitó 7 años de la primer fiscalía autónoma, dotada de muchas más atribuciones, mucho más presupuesto, que se concibió a principios de década de este siglo como una necesidad el hacer las procuradurías, fiscalías, para darles autonomía a nivel federal, a nivel estatal, dotarles de autonomía de gestión, de presupuestos propios, de patrimonio propio, de muchas más atribuciones de sus titulares, y ello conllevaba también el darles el carácter transeccional. Darles espacios entre 7 y hasta 9 años, en algunos casos varía de entidad en entidad y a nivel federal, pero al fin y al cabo eran funcionarios transeccionales. Y este margen tan amplio, manga tan ancha, estaba encaminada a que México finalmente tuviera un sistema de procuración de justicia realmente efectivo, realmente eficiente. Y yo planteo que Gertz Manero le quitó mucho más al país que 7 años. Le quitó la posibilidad de procesar casos de muy alto impacto que involucran a personajes de muy alto impacto en mecanismos de corrupción que hoy siguen lacerando a nuestro país. Y me refiero a todas esas estructuras donde se imbrica el delito, la delincuencia organizada y el delito de cuello blanco, y que ha cooptado instituciones y que ha corrompido instituciones y que corrompió a la propia fiscalía. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Raúl Rocha, un caso donde el fiscal y su gente estaban administrando el caso para sabotear el caso. Entonces, a Gertz Manero yo le atribuyo no solo la dilación en los casos de alto impacto, le atribuyo la negligencia y más aún, le atribuyo el sabotaje de los casos de alto impacto en nuestro país. Llámese estafa maestra, llámese el caso Odebrecht, llámese esta impunidad a Alejandro Moreno, a el caso Lozoya, que englobaba la posibilidad de un maxiproceso en torno a todo el saqueo de décadas de la industria petrolera en México y de sus responsables. Y así podríamos enunciar un montón de casos en que Gertz Manero no solo no se indagó a cabalidad las carpetas de investigación, sino que se saboteaba desde dentro de la fiscalía. Es gravísimo que desde la oficina de la fiscalía se filtraran carpetas de investigación en curso, y lo habíamos comentado en otras mesas. Era evidente cómo se estaba filtrando carpetas de investigación a medios de comunicación que no hacen periodismo, sino que son plataformas de vocería de la oposición al gobierno. ¿Con qué intención se filtraban? No en un afán de transparencia, para nada. Gertz Manero se hizo experto en evadir los mecanismos de transparencia, absolutamente. La muestra está en su propia conducta, el cómo se testaban todos los documentos a discrecionalidad, tachar los documentos para evadir esa obligación de transparencia, y por otro lado filtraban documentos a medios que es claramente una vocería de la derecha para administrar también esos casos políticamente. Porque vimos medios donde se hablaba claramente de carpetas de investigación que tendrían que estar en indagatoria
no filtrándose, porque además ahí no tenemos la certeza de si lo que se decía en esa carpeta que estaba era lo que en realidad estaba, dado también todos los montajes que hemos visto en varios medios de comunicación, y eso es muy grave. A mí me parece que se saboteaban esos casos como una manera también pues de complicidades con intereses oscuros o con intereses muy evidentes como Alejandro Cárdenas. Un indicio de quiénes fueron los beneficiarios de la corrupción operada desde la Fiscalía la tenemos hoy en quienes reclaman que por qué salió. Y yo digo, y con esto cierro, que es corresponsable el Senado de todo lo que no hizo o lo que saboteó Gertz Manero, porque no hubo un poder en México que le exigiera rendición de cuentas, y entonces él se sentía el fiscal imperial, se sentía, como dices en tu texto de hoy, deambulando ahí en bata de seda en los pasillos, pero ese es el reflejo de lo que fue Gertz Manero. Gertz Manero no solo le restó esos 7 años a la Fiscalía, sino a México una posibilidad histórica, porque traicionó al mismo proyecto que lo hizo fiscal. En ningún momento acompañó un proceso de transformación o de combate a la corrupción. Si estaba encubriendo a los que se dejaban corromper también dentro de su propia Fiscalía. Creo que hablan mucho de lo que sucedió, ¿no? En estos 7 años de Alejandro Gertz Manero al frente de esta Fiscalía General de la República, y también tenemos que hablar de cómo sale, ¿no? Cómo se da esta noticia también el pasado jueves, que fue un día de mucha incertidumbre al momento también que despertamos. Ya desde el miércoles por la tarde estaba comenzando a correr esa información de que se había presentado posiblemente la renuncia. El jueves por la mañana esperábamos que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara esta noticia que iba avanzando cada vez más, pero ha sido fueron días y en ese momento horas de no saber si en realidad estaba pasando en el mismo Senado, ¿no? Que dijeron que se iba a dar esta sesión extraordinaria, luego viene también un receso, vaya, ya todo lo que cada uno de nosotros vimos y estuvimos documentando, hasta que por la tarde se informa de esta noticia en donde se iba a ir como embajador. Y eso también me lleva ya a juntar esto que han estado poniendo ustedes sobre la mesa, el trabajo que desarrolló Alejandro Gertz Manero durante estos 7 años al frente de la Fiscalía era tal que no veíamos en las noticias que hubiera un resultado concreto, que no hubiera ya una carpeta bien ejecutada, una carpeta de investigación, que no había tampoco un resultado concreto en el combate a la corrupción, que es uno de los temas importantes de esta administración y de la Cuarta Transformación. ¿Qué fue lo que vimos en esas horas? Creo que la falta de transparencia también, para que se nos informara y se nos dijera qué es lo que en realidad había pasado con Alejandro Gertz Manero, y que incluso tampoco se llega a decir, y hoy en la mañana también que le preguntan a la presidenta de este lunes 1 de diciembre, ¿a qué embajada se va? Todavía queda esa incógnita de qué es lo que va a pasar. Que no le dé ninguna. Y es que a eso iba, se merece con cada uno de estos resultados que le den una embajada. Pareciera que también estamos cambiando esa idea de las embajadas, de decir, bueno, son los premios de consolación que se terminan dando a personajes que no están dando resultados, pero que se necesitan ir del lugar que están ocupando y que necesitan seguir teniendo ese ingreso, ese espacio en la vida pública. Alejandro Gertz Manero nos va a ir a representar a otro país, y con qué resultados que dio aquí en su último cargo, y cuando iban haciendo una fiscalía que además también se tenía que reforzar todo ese tema de, decía, tener una carpeta bien ejecutada para que no vinieran los comentarios de perseguidos políticos. Le preguntaba hace rato a Alejandro, ¿dónde está Rosario Robles? ¿En dónde está Emilio Lozoya? En los medios haciendo política. Creando una narrativa, gracias al fiscal Gertz Manero, de que fueron presos políticos y de que estaban ahí, que el gobierno de la Cuarta Transformación les estaba persiguiendo, y que como no se pudo concretar ninguna carpeta, pues no avanzó. Entonces queda también esa duda de por qué darle una embajada, por qué no ser más transparentes y decir, a ver, bueno, se está llevando a Ernestina Godoy para generar esta dupla y dar mayores resultados, que es algo que urge en este país, y luego después de todo lo que vimos con el Plan Michoacán, y que se tiene que dar celeridad a muchas cuestiones en temas de seguridad.
Yo diría que son del discurso del presidente López Obrador de 2017-2018, rescataría, digamos, varias promesas que hace él. La principal, pues, es la que ha acompañado a la izquierda los últimos 25 años, por el bien de todos, primero los pobres. En tema de la pobreza, ya lo sabemos, 13.4 millones de mexicanos salen de pobreza, 1.8 salen de pobreza extrema, es decir, ahí hay un resultado. En el tema de seguridad, creo que ahora con Claudia Sheinbaum vemos una disminución ya sensible, ya que puedas decir, bueno, ahí está. Sí, con el presidente López Obrador se detuvo, digamos, el crecimiento. Para mi gusto, creo que faltó un poco más de compromiso con el tema, pero bueno, ahí está. Creo que ahí viene los números mejorando con la presidenta de México. Cada alma que se salva, pues es muy importante, y trae una caída de 30 y tantos %, 30 y muchos %, que yo creo que está muy bien. El otro tema es lo que se conoce como economía moral, hacer una transición entre una economía destinada básicamente a hacer crecer, viendo a las élites, cuidando que las élites estén conformes y que abajo, y hacer la transición hacia un sistema realmente de bienestar, que se recupere el estado de bienestar, y creo que esa transición se ha logrado, y los resultados están clarísimos en el tema de la pobreza, pero también en otros indicadores. El gran asunto, el gran tema que se queda pendiente, que se le quedó a López Obrador pendiente y que lo pagó por eso, o sea, es decir, pues sí le afectó, es el tema de corrupción. Pero si tú volteas a ver a las instituciones, tenías el Sistema Nacional Anticorrupción, que era un fiasco, porque además estaba podrido el sistema, nada más que gastando dinero, pasándolesela a todos los que estaban ahí. Bueno, tenías, por si usted no sabe, le hemos pagado todos estos años a una fiscal anticorrupción. O sea, tenemos una fiscal anticorrupción. Nadie la escuchó nunca. María de la Luz Mijangos Borja asumió junto con Gers Manero. De hecho, ella creo que entra días antes que Gers Manero. Es del equipo y es dentro de la misma fiscalía. Y muy cercana a López Obrador, etcétera. O sea, ella estuvo trabajando, creo que en la administración de López Obrador en la Ciudad de México al principio. La señora sigue cobrando. O sea, sí tenemos una fiscal anticorrupción. Es una verdadera vergüenza a estas alturas que siga ahí. Debe renunciar, o qué está esperando, que la liquiden. Debe renunciar e irse. No le hace bien a la 4T. Pero también al mismo tiempo, cuando tú hablas del Senado de la República, Ana Lidia, que efectivamente es quien debió haberlo llamado a cuentas, comparece una sola vez el señor para hacerse selfies con la oposición, con la oposición y con Ricardo Monreal. Ahí está la otra respuesta. El tema es que mientras tengas estos personajes ahí enquistados, no solamente Gers Manero, tienes uno que es profundamente más dañino, que es Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal tiene secuestrada la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora uno de sus cercanos, el hijo del Río Virgen, está en la candidato para tomar el órgano, la auditoría de adentro de la Fiscalía General de la República. O sea, Ricardo Monreal ha llevado sus tentáculos a casi toda la estructura del gobierno federal, y cada cosa donde Ricardo Monreal se mete, termina saliéndose una pata, termina desvencijándose, termina cayéndose y termina obviamente quedando mal, porque siempre es el tema, es su propio interés, son las cosas que él quiere desaforadamente operar. Todo esto para decir, la deuda de la 4T con el tema de la corrupción es enorme. Enorme. Yo quisiera saber cómo carajo se paga Enrique Peña Nieto vuelos privados. Desde que salió de la presidencia ha volado por todo el mundo sin que nadie nunca lo haya visto en un aeropuerto comercial. Pues con los dineros de Andorra.
que la Corte de Piñales dio también ahí la bendición a Juan Collado de toda. Es Juan Collado. Claro. Juan Collado le encuentran, mira, yo me mantengo diciendo lo de los vuelos porque obviamente ahí hay una cola tremenda. La cola es Juan Collado, los papeles de Andorra. En Andorra se localiza, la policía localiza una empresa dedicada a vuelos. Juan Collado tiene una empresa dedicada a la compra de jets ejecutivos. ¿De dónde sale ese dinero? Pues bueno, no sabemos si a nadie le importó en estos 7 años que el señor se pasee por todo el mundo. ¿De dónde sale el dinero para que Felipe Calderón viva en España? ¿De dónde? ¿A poco de dar clases? Pues si no soy güey, pues si yo sé lo que significa eso. ¿Cómo es que el personaje está en España? Claro. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Concluyo con esto. Es muy desesperante, la verdad, lo que ha pasado en estos 7 años. Pero es más desesperante saber que durante 7 años, muchos, yo me incluyo en eso, estuvimos dice y advirtiendo una y otra vez que Alejandro Gertz Manero era y es un fiasco. Un fiasco y un saboteador del movimiento que lo hizo fiscal. Quiero retomar la importancia de los órganos de fiscalización de combate a la corrupción, porque la fiscalía es una parte toral, y cuando hablas, Alejandro, de esas deudas que se le endilgaban al presidente López Obrador también, y Gertz Manero, fuera de todo escrutinio público por parte de la prensa muy complaciente con él, la misma prensa a la que le filtraba los expedientes para que esa prensa facciosamente le diera un uso político. Mucha de la responsabilidad de las estrategias en combate no solo en temas de corrupción, sino estrategias que se plantearon a nivel nacional, no tuvieron los frutos que debían por la opacidad, la negligencia y la corrupción en la fiscalía. Y voy a poner un caso concreto del huachicol, del robo, comercialización, sustracción y contrabando de combustibles. Cuando el presidente López Obrador da a conocer esta estrategia conjunta de combate al robo de combustible, al contrabando de combustible también, se anuncian todos los órganos, se crea un grupo multidisciplinario que incluye a la Fiscalía, incluye Secretaría de Marina, incluye Sedena, incluye Seguridad Pública, es decir, todas las áreas, Pemex, todas las áreas que tienen un nivel de coordinación que en algún ámbito toca o detectar, o prevenir, o investigar, o combatir, y el tema de hacer justicia. Todo se va conectando. En la Fiscalía se abrieron más de 40,000 carpetas de investigación, y la mayor parte de ellas pasaron años y años y años y años y años, y seguían en etapa de integración. ¿Cuántas habían llegado hasta enero pasado a proceso de judicialización? 1,000 carpetas. De esas 40,000, solo 1,000, un poquito menos de 1,000. Y de esas todavía en el Poder Judicial también sabemos cómo se manejaban los asuntos. Hablo del Poder Judicial, el que encabezaba Norma Piña todavía. Y entonces ahí se iban perdiendo en el camino esas posibilidades de investigaciones. Y eso permitió que se siguiera operando el mecanismo de huachicol o de contrabando. Y ahí tenemos nuevamente este caso del hombre vinculado al Miss Universo, donde tenía desde dentro de la Fiscalía sus propios informantes. Híjole, a quienes corrompía, por supuesto. Y es el caso que evidencia el nivel de podredumbre en la Fiscalía, y por qué, a pesar de toda esa estrategia en el cual, por ejemplo, en terminales internas en algunos momentos bajaban los niveles de robo, pero ¿qué pasaba si la propia Fiscalía estaba coludida con los huachicoleros? Entonces, a mí me parece que no dar una embajada a Gertz Manero, de verdad,
de verdad debería de tener un mínimo de honorabilidad ese señor y retirarse de la vida pública ofreciendo disculpas por todo el daño que generó. No es posible que quiera seguir viviendo del presupuesto. ¿Saben desde cuándo está en el servicio público? Desde los años 60. Híjole. Primero estuvo en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después en la del Trabajo, luego llegó a la PGR como MP en los años, pues a esos años también de tantísima corrupción en la Procuraduría. Él es un hombre hecho en esa Procuraduría corrupta. Sale, se va de legislador, ha tenido siempre sus negocios, lo regresa a Fox a la vida pública dándole el cargo de secretario de Estado. ¿Qué papel ha destacado de su aporte? Ninguno. Nada. Su presencia en la vida pública destacó cuando comienza su gestión en la Fiscalía y empieza esta guerra intestina contra su propia familia, haciendo uso de la Fiscalía. El segundo funcionario al mando en esa Fiscalía lo designó él, había sido su apoderado personal legal, era el hombre de sus confianzas, ya fallecido, pero que a él le designó desde dentro de la Fiscalía la tarea de acabar con su familia política. Aparecen esas grabaciones que pudimos ver que fueron filtradas y bueno, eso nos retrata de cuerpo entero qué uso le dio Gers Manero a esa Fiscalía. Entonces, darle una embajada me parece que es que él siga ofendiendo a la ciudadanía, que deje de vivir ya del presupuesto, es inmensamente rico, que deje de dañar la vida pública. Sí, carajo. Porque además una de las cosas que también él ha dedicado su trayectoria es a escribir libros de historia, ¿no? ¿Por qué no le recuerdan cada uno de esos escritos todo lo que ya pasamos en algún momento y todo lo que se trata siempre de recuperar y de decir, esto es memoria histórica política que no podemos dejar perder? Porque ya sabemos durante cuántos años estuvo abandonado un cierto sector amplio de esta sociedad y quienes están haciendo que vaya avanzando y que vaya creciendo nuestro país. Por muchísimos años dijimos, a ver, ya no queremos más de ello, ¿no? Ya no que necesitamos más de eso. Si Alejandro Gers Manero se dedica justo a recordar y a escribir sobre esa historia, ¿por qué no hacer énfasis en que ya no tiene que repetir? Y él estuvo, como bien decías, desde la década de 1960, 1970 con la Operación Cóndor, tratando siempre de estar combatiendo supuestamente al narco y dando resultados al crimen organizado, pero desde ese año no hay un resultado concreto. No puede ser que en su titularidad como fiscal general de la República, el único logro, entre comillas, que haya tenido haya sido una carpeta en contra de su familia, pues nos da muchas veces ese resultado de cuáles eran los intereses que tenía, ¿no? Intereses personales, no intereses colectivos, que recordemos que ese ha sido también uno de los lemas de esta cuarta transformación, privilegiar lo público, privilegiar la colectividad y no nada más quedarse con estos intereses personales, y eso creo que es algo que falló. No había tampoco, creo, una idea y una postura que lo viera apegado a esta cuarta transformación. Si lo hubiera habido, hubiéramos visto resultados para que hubiera también una carpeta bien ejecutada de la estafa maestra, de Odebrecht, una carpeta bien ejecutada del caso Ayotzinapa, que también ha sido una de las promesas de esta cuarta transformación, dar resultados. ¿Y cuáles son los primeros cambios que ahora da Ernestina Godoy para nueva era que va a tener la Fiscalía General de la República? Creo que nos da mucho de qué hablar también para lo que viene, para esta dupla que ya mencionaban hace un momento. Se cambia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, que son dos entes que son importantes para dar resultados en temas de narcotráfico y en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque venimos también de todo un oleaje de lo que ha pasado en temas de inseguridad. El asesinato de Carlos Manzo ha movido muchísimo a la oposición y creo que también es una respuesta a todo lo que hemos estado viendo para que ya exista estos resultados en concreto y que sí puedan dar, como lo hicieron aquí en la Ciudad de México, tanto Ernestina Godoy como Omar García Harfuch, meterle seguridad, meterle estrategia, meterle inteligencia, y que ayer ya
ya comenzaba en esta conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a dar los primeros resultados. Ya ha habido detenciones, se ha tratado también de desarticular algunas células que están generando violencia y eso es lo que se busca. Pero ¿cómo? También con mayor coordinación en la Fiscalía General de la República. Si están dándose este tipo de sentencias y deteniendo a estos personajes, se necesita también que del otro lado haya un pilar que pueda reforzar cada una de las investigaciones que está realizando la Secretaría de Seguridad y que ahora sí avancen en conjunto y que no se vea como un ente separado a la Fiscalía General de la República. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la tesis esta de que darle una embajada para que se entretenga. Yo diría, pues, más bien, pues cómprenle una bola de estambre y un trapo ahí, tírenselo en el piso para que se entretenga, si eso es lo que quieren, ¿no? O que siga escribiendo libros. No creo ni siquiera que los escriba él, o sea, es decir, si quieren entretenerlo, pues hay muchas otras cosas que le pueden dar, pues que le den es un hombre de 86 años, ¿para qué lo entretienen? Ya que se siente en su casa y se ponga a regar flores o que cuente su dinero, se va hasta los próximos 20 años. Dinero es una buena idea. Claro, no, porque es infinitamente rico el personaje. La ambición, porque refleja ambición desmedida. Claro, sí. Digo, lo primero que hizo llegando a la fiscalía fue resolver sus temas personales. Sí. Me parece patético. Y también me parece patético que se vaya una embajada. Por dignidad se le debería mandar a su casa y punto. Si no es que abrirle un proceso e investigarlo. Es como el caso último del personaje Cantú, Raúl Rocha Cantú. Es patético. O sea, recordemos que sale la orden de aprehensión no por una investigación de la Fiscalía General de la República, sino por una investigación de la Secretaría de Seguridad. Así es. Y luego, a los 3 días o 4 días, creo, resulta que la Fiscalía General de la República anuncia que le está ofreciendo un criterio de oportunidad a este malandrín para protegerlo. Porque un criterio de oportunidad, como se escucha, es una decisión con cierto criterio para darle una oportunidad a alguien que tiene información que le sirva al Estado y que le sirva a buenas causas. ¿A quién va a denunciar este personaje? Hacia arriba, tiene que ser hacia arriba. ¿A quién va a denunciar? ¿A Gers Manero? Pues claro que no. Pero, qué bueno que planteas este tema del criterio de oportunidad, porque uno de los principales vicios que se le identificó a la PGR y que ya da el paso después para darle autonomía, era precisamente el uso político y el uso discrecional de los testigos protegidos. Que acuérdense cuando en tiempos de Calderón se tuvo ese recurso para meter a la cárcel a un montón de personas, donde tenía su mismo testigo diciendo que estuvo aquí en China y en todos lugares al mismo tiempo y que vio a todos, y parecen algunos periodistas que dicen que ven todo más allá de lo evidente y que parecen tenemos más videntes en el periodismo. Sí, pero eso pasa la impunidad, ¿no? Pero por supuesto que es impunidad, pero me regreso se plantea el criterio de oportunidad como una herramienta poderosísima, precisamente encaminada a esos procesos que tienen el estatus como maxiprocesos. En Italia, cuando empiezan a procesar a la Cosa Nostra, usan esta herramienta a partir de que hay mafiosos que deciden dar toda la información y toda la evidencia de lo que están planteando. Dentro del sistema de procuración de justicia se ve la figura del testigo colaborador o estos criterios de oportunidad como la opción para hacerse llegar de mucha información, mucha evidencia, pero siempre va en efecto que apunte hacia un nivel de responsabilidad más grande que el que se le atañe a la persona. ¿Quién era el jefe de Raúl Rocha? ¿Cómo se justificaba? Lo que devela ese caso es el uso discrecional que se sacaron como de la manga a última hora cuando ya tenían a otra institución
que era la Secretaría de Seguridad Pública, indagando esa red de mercado ilícito de combustible. Que incluía a los que le dan la protección. Así es. Es decir, a la fiscalía lo protege, claro, quien tenía que investigarlo, pero resulta que estaba recibiendo dinero de este señor. O sea, todo mal, pues, ¿no? Todo mal. Yo digo, ¿para qué le ofrecen a Gersmanero una embajada? Yo estoy totalmente en desacuerdo con que se le dé una embajada. Yo creo que él tiene, si quieren entretenerlo, que lo pongan a contar su dinero, que es mucho, sus obras de arte, todos sus negocios. O sea, el personaje se hace millonario con el neoliberalismo, mientras que estaban desmantelando, por ejemplo, todo el sistema de educación en México. Alejandro Gersmanero lanzaba su propia universidad. Dense cuenta ustedes eso. O sea, el personaje es básicamente un neoliberal ambicioso. No. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Deberían mandarlo a su casa, que cuente su dinero. Si quieren entretenerlo, le pongan un trapo en el suelo y le avienten una ¿cómo se llama? De esas de bola de estambre para que se entretenga como. Y ya con eso que lo tiren ahí, lo tengan ahí, pero ¿por qué nos va a costar más dinero? Ya nos costó mucho dinero. A mí me parece que sí se tendría que abrir una investigación, pero pues ¿quién lo va a investigar? O sea, se tendría que aclarar muchos de los casos, porque no pueden darse carpetazo a muchos de los asuntos que está teniendo la Fiscalía. Ahora hay que ver en qué condiciones la deja, porque en los días de fin de semana se leen mensajes que manda el propio fiscal a través de diversas plumas, donde vuelve a amenazar por ahí, vuelve a filtrar documentos. ¿Qué más filtrará o qué se escribirá a modo mediante esas supuestas filtraciones? Yo creo que todavía estará ahí la resistencia por parte de este señor. Fue tardada la manera en que sale Alejandro Gersmanero. Se tardó en llegar este momento. Creo que muchos de nosotros lo queríamos ver desde hace varios años. También porque inmediatamente después de que vimos cómo dejó caer, porque también escuchaba mucho este comentario de se le cayeron distintos casos. Yo no creo que se le hayan caído, ¿no? O sea, en realidad él los quitó las manos y los dejó caer, porque era también su intención que no hubiera resultados en esos temas de corrupción, en los cuales también pues puede ser una de las personas que esté totalmente en ese ámbito de la corrupción, y tarde o temprano pueden llegar a él también a juzgarle por este caso. Pero yo creo que el ámbito y lo que estamos viviendo ahorita es un gran síntoma de los resultados que está dando la Cuarta Transformación y de lo incómodo que están en la oposición de que ahora toquen la Fiscalía General de la República con estos cambios, y en donde se vea que sí se va a fortalecer en ciertos ámbitos en materia de corrupción, en materia de seguridad, en materia también ya de un trabajo colaborativo entre dependencias. ¿Por qué? Porque también eso se estaba buscando que sucediera en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Sabemos también que durante el primer sexenio iba a ser complicado que se movieran muchas cosas y que se movieran todos los hilos, porque era arrancar de raíz lo que nos estaba dejando un sistema neoliberal. Llegar a ese paso tenía que ir sentando las bases, tenía que ir avanzando. Ya se está viendo cuáles son las fallas que hubo en el sexenio pasado, porque no vamos a decir que fue perfecto, hubo fallas y se pueden siempre mejorar esas fallas. Y ahora con el regreso del expresidente Andrés Manuel López Obrador con este video, creo que me da igual las herramientas para decir va por buen camino el segundo piso de la Cuarta Transformación, y eso es lo que tiene tan molestos a la oposición, que han tenido estas campañas cada vez más violentas, tanto en el discurso, tanto en la manera que utilizan las redes sociales, tanto en lo económico que están metiéndole e invirtiéndole, y que incluso también el presidente dice es momento de salir, presentar grandeza, presentar de qué va este primer libro que se va a publicar y que ya en estos días va a estar en librerías, y que el siguiente año viene otro libro que se llama Gloria y que nos habla de los pilares del humanismo mexicano, que
que es el proyecto que arranca en 2018 y que va teniendo también el eco en distintas áreas para que se puedan ir cambiando las instituciones y pueda tener un eco de no se puede arrancar de raíz de un día para otro, pero sí se puede ir modificando poco a poco. Con el regreso de este video que deja y el mensaje del expresidente López Obrador ayer por la mañana, da 3 puntos clave. Uno de ellos es regresaría para defender la democracia, regresaría por un intento de golpe de Estado, que ustedes recordarán que aquí lo platicamos, hace 15 días en una mesa de análisis, que cuál era el objetivo de la oposición después de esta famosa marcha de la generación Z, que nadie de la generación Z se vio representado en esta movilización. Bueno, pues entonces es también este intento de sí querer hacer un golpe, de desestabilizar al país, cuando sabemos que está logrando este tipo de cambios y que está logrando también concretar un proyecto que es el resultado de muchos años de trabajo, no nada más del expresidente López Obrador, sino de distintos elementos y de distintos integrantes, y que Hertz Manero sabemos que no era un representante de este proyecto de la Cuarta Transformación. Coincide la salida de Hertz Manero con la aparición del expresidente López Obrador. No los vincularía, digamos que es circunstancial, aunque se están dando hechos, eventos, pues yo creo que el presidente López Obrador lo tenía claro cuándo quería salir, grabó no sabemos cuándo, porque fue un premier, no fue un en vivo, sino un premier de YouTube, y eso los programas con tiempo. Lo que me queda claro de la salida del presidente López Obrador es que, uno, sí, sale a promover su libro, pues de eso vive, está muy bien, qué bueno. Los que vivimos de libros sabemos que hay que salirlos a promover, ¿no? Sí, hay que hacerles digo, a nosotros, a mí no me... Él le decía, no sé por qué le decía, es que estuvo muy chistoso porque ahora que fui a la FIL, me encontré a 2 que eran mis amigos y no me saludaron. no me saludaron y estábamos sentados unos enfrente del otro en el mismo restaurante, ¿no? Dije yo, pues, ¿por qué no me saludan? Sí, digo, está bien, bueno, iban a presentar ellos el último libro, que es seguramente debe ser sobre cómo salvamos la democracia. Salvar la democracia. Sí, tenemos que salvar la narcodictadura terrorista y el castrochavista. Sí, seguramente van por ahí. Bueno, está bien, pues, ¿no? Me dio risa, pero bueno, ya me desvié del tema del presidente López Obrador. Él quiere promover su libro y está muy bien, qué bueno, hay que darlos a conocer, hay que vender libritos, por un lado. Por el otro lado, siempre es como que en López Obrador todo aparece como que, caray, de repente me salió que aparecía ahorita, ¿no? A una semana antes exactamente de la movilización de la 4T en apoyo a la presidenta. Y él es muy claro en eso, o sea, salgan y apoyen a la presidenta de México. Tercer tema, él menciona un par de cosas, miren la gallina. Sí. La gallina es muy, que aparece ahí, ¿no? Que estuvo robando cámara todo el... También un pavo real que atrás. Sí, el pavo real. Tan bonito, que está... Sí, oye, pues qué bueno, está bien, se lo tienen muy arregladito. Palenque además es tan hermoso, de verdad, hermoso, es de los sitios más bonitos de nuestro país. Sí, caray, no, bueno, toda esa selva es tremendamente bonita. Pero aparece también en un momento clave para pedir el apoyo para la presidenta. Y yo digo, me gusta mucho la reacción de la oposición. Sí. Mucho, mucho me gusta. Me gusta cómo decían cuando era presidente de México, a ver, cuando se larga ya este viejo, quién sabe qué, ya que se largue, ya nomás le quedan 3 días, y le contaban, ya nomás le quedan 3 meses, 3 años y 4, o sea, se mantenían diciendo, ¿no? Cuando se fue, ahora que regrese y aclare por qué pasó esto y por qué aquello. En tono de odio. De insultos. La falta de argumentos. Claro, insulto tras insulto. Y luego regresa López Obrador
y todos, ¿para qué regresa? Porque está aquí, o sea, es muy chistoso que la reacción. Me gusta mucho, pues, ¿no? Me divierte mucho. No deja de ser también muy notorio que la oposición va aumentándole el volumen del odio. Claro. Yo creo que lo que estamos viendo, lo refería yo con estos dos amigos de la FIL, pues está bien, te digo, qué bueno que ya no me hablen porque me da hasta flojera de repente saludar gente, no, así de ese tipo, bueno, qué bueno que no me hablen, pero yo creo que han dado un brinco del odio a la estridencia. Si antes era muy normal escuchar de repente, si antes criticábamos que una mujer se diera la vuelta y dijera indio, patas rajadas a López Obrador, ahora sería casi una cosa super light escucharlo. Ahora las groserías ya son mayúsculas contra la presidenta, contra... Muy canijo, están... Yo digo que es el síndrome de abstinencia al poder, al dinero que da al poder, y están, pues sí, en lo que sabemos. Pues a mí me dio gusto ver al expresidente y me causó interés su libro y lo voy a leer. Decían que apenas estaba por llegar a la FIL, que acababa de salir de imprenta. Y pensaba yo cuánto tiempo le llevó, y cuando lo escuchaba lo que pensaba es cuánto tiempo le llevó la investigación, cómo lo fue realizando, y eso pues es parte de mi parte de metodología en la investigación, ¿no? Que es algo que uno trae ya muy introyectado. Suena interesante su libro y me dio gusto que saliera y me dio gusto que mostrara su apoyo a la presidenta, porque lo que vi ante esa reacción también fue tantos mensajes también nuevamente ofensivos contra la presidenta, nuevamente misóginos, la misoginia encubierta en algunos casos, pero les rompió su domingo y destilaron mucha hiel. Sí, o sea, están enloquecidos. Sí, enloquecidos. Videos les llegó su Navidad. En realidad se copó las redes sociales de mucho odio, que hemos hablado de esas campañas de odio, de violencia que ya se trasladó a las calles. Ojalá que se quedara en eso, esperemos que no vayan más allá, porque después de que en esta mesa comentábamos las campañas de odio expuestas ya en expresiones en las calles tan violentas, acuden los del PAN a acusar al gobierno a Estados Unidos. O sea, realmente es risorio todo lo que está pasando. Sí. Al mismo tiempo, pues andaban también por la feria, creo. Yo no sé si le no los vi, ¿no? Fíjate, qué bueno. Vi por ahí. Es muy grande la feria, gracias a Dios que no me Bueno, la feria siempre es un espacio para la fiesta de los libros, las letras, así que habrá sí quien tenga mucho resentimiento, pero no dejemos que eso influya. Es una feria de derechas, ¿no? Sí. Bueno, yo voy el jueves, espero que me acompañen. Voy a presentar mi libro el jueves. ¿A qué horas y en dónde? 7:30 de la tarde, ¿no? Vayan, los que estén allá, vayan. 7:30 en la Feria del Libro de Guadalajara. Este jueves que viene. Este jueves 4 de diciembre, el libro El Cuerpo Perfecto, una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales, que habla también de esos mercados criminales, en una parte, esos mercados criminales que lucran con también toda la ilusión y la obsesión en los cánones de belleza. Pero yo sí los espero, que me acompañen ahí en la feria. Sí. Que, o sea, ya que decías que era una feria de derechas, pues es que también fueron parte muchísimos años ciertos sectores culturales y de literatura que estuvieron muy beneficiados con estos apapachos que se daban, ¿no? Entonces, también con este cambio, siempre se reconoce que los periodistas, que Alejandro con su nueva novela, que Ana Lilia Pérez también lleguen a ocupar esos espacios y que estén presentando sus nuevas obras literarias, que hay que ver mucho trabajo periodístico que también está ahí. ¿Ustedes también van a estar, Ale?
Vamos a estar el próximo sábado, Álvaro y yo presentamos la reedición de La Disputa por México, ya que está ya circulando. Pero sí, bueno, también la feria, aunque ya nos salimos un poco del tema, pero bueno, o sea, al final el libro sí es la reaparición de López Obrador. También la feria le tocan los años Vargas Llosa. Sí. Todo lo que tocaron Vargas Llosa, Krause. O sea, lo de Krause es el mismo Padilla. Tremendo, Padilla. O sea, lo de Krause realmente es... Toda la vida se fingió liberal y ahora un ultraderechista. De plano, o sea, apoyando el proyecto de Ricardo Salinas Pliego, dependiendo del presupuesto de Ricardo Salinas Pliego, tiene ahora la cátedra en la Universidad de la Libertad, tiene la cátedra Letras Libres. Y allá se fueron varios también de los que participan con Claudio X González en todo lo que llamaban el litigio estratégico, que era el mecanismo que utilizaban para bloquear todas las iniciativas del presidente López Obrador de cuando empieza a proponer cambios constitucionales para pues revertir esas medidas lesivas del neoliberalismo. Desde ahí se planteaban muchas de las estrategias que pusieron obstáculos a esas propuestas. Estamos en la recta final. Yo quiero regresarme un poquito a lo que va a pasar en el Senado por estos días, que es el proceso de designación, quien queda al frente de la Fiscalía. Sabemos que es el Senado a quien le toca revisar todos estos perfiles. Todo este mecanismo para la designación de la Fiscalía se lleva mediante un mecanismo que aparentaba ser muy robusto, que se propone a partir de que las procuradurías se transforman en fiscalías y que en esos candados que se iban poniendo se revisaban los perfiles idóneos, todo lo que está mandatado ahora por la Constitución en su artículo 102, si mal no recuerdo. Pero yo plantearía la necesidad de que en ese proceso también se revisen los mecanismos para que el futuro fiscal o la futura fiscal tengan realmente mecanismos para trabajar de manera coordinada con las otras áreas y a nivel estatal. Lo primero que comenta Harfuch cuando se designa a Ernestina Godoy encargada es que espera más coordinación. Y eso no es algo en que debemos poner atención, porque muchas de las estrategias que se están planteando en materia de seguridad, de combate a la corrupción, son estrategias nacionales que requieren coordinación. Pongo un ejemplo: la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que es uno de los delitos que más ha flagelado a nuestro país en distintas entidades. Uno de los problemas para su combate, y ya lo planteaba en otra de nuestras mesas, es que no había coordinación entre las fiscalías, no había suficientes mecanismos en las fiscalías para procesar ese delito. Tampoco había una estrategia coordinada con la Federación, y ahí radicaba un problema en que muchos grupos del crimen organizado, es decir, que ya es un delito del fuero federal, tienen la extorsión también como una de sus vías principales de lucro. Pero eso le tocaba indagar por mandato, por ley, a las fiscalías locales. Entonces, a veces se desistían unos y otros, se enredaban ahí las indagatorias. Entonces, para que funcionen estrategias como la Estrategia Nacional contra la Corrupción, contra el robo y contrabando y comercialización ilícita de combustibles, o esta Estrategia Nacional contra la extorsión, se requiere la coordinación entre todas las fiscalías. Entonces, es importante esto que planteó Harfuch, de que se espera más coordinación. Veamos ahora de qué manera en el Congreso se revisa cómo ha operado la Fiscalía, más allá del personaje y que le vaya bien, pero que ya no esté ahí estorbando la función pública. Pero se tiene que revisar cómo funcionan esas estructuras. ¿Qué se ha hecho con el tema de la autonomía?
porque está el caso de Hertz a nivel federal, pero tenemos los casos de fiscalías estatales, donde haciendo un uso discrecional de la autonomía también hemos tenido casos de fiscales impresentables. Beitia, en Nayarit, vinculado al narcotráfico, el fiscal imperial de Nayarit, compadre del gobernador, su compadre lo hizo fiscal y ya vemos los resultados. En Guanajuato, Carlos Samarripa, otro fiscal imperial, él había llegado a la Procuraduría de Guanajuato desde el año 2009, cuando se transforma a fiscalía, cuando se cambia, a veces solo se cambió el membrete porque eran las mismas instituciones, se le designa fiscal y él terminaba hasta el año 2028. Sí. Se retira porque ya era el cúmulo de irregularidades por todo el crecimiento exponencial del crimen organizado, del crimen, delincuencia común y delincuencia organizada en Guanajuato, y se retira y todavía se asignó un retiro millonario. Bueno, pero sí todos casos. Winkler en Veracruz, el fiscal de Morelos también. El de Morelos, Entonces cierro con esto, feo. El tema del uso que se le ha dado a la autonomía debe ser materia de discusión en los congresos. Sí. Ya una reforma a las fiscalías es imperiosa. Es imperiosa porque si no, no se va a poder avanzar en el combate, en estas estrategias que se han planteado. Pues creo que vamos a ir cerrando ya el versus, pero insisto, me parece que estamos en un momento muy interesante por todo lo que pueda llegar a pasar en esa materia, que sabíamos desde que termina el sexenio del expresidente López Obrador que faltaba también que hubiera resultados en corrupción, que hubiera resultados sobre todo en esta materia de seguridad también, y un trabajo en coordinación, que es lo que se está buscando con estos cambios que se presentan en la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que sí se logren ejecutar ya carpetas, que sí avancen, que sí den resultados, y que también por el otro lado no nos olvidemos de todo el trabajo que hacen en la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha sido también una labor para que sí en realidad avance también todo este combate, y lo que hemos incluso planteado en esta mesa, que muchas veces también al crimen organizado hay que abatirlo por todo el recurso que ingresa, ¿no? Por todas sus finanzas que hay detrás de todas estas células, y ahí también puede haber una mayor coordinación con esta unidad, con la Secretaría de Seguridad y con la Fiscalía, para que haya pronto resultados. Y el regreso de AMLO creo que vino nada más a retorcer más a los integrantes de la oposición, y ahora veamos las siguientes semanas cómo vayan a tomar esta concentración que va a haber el próximo fin de semana en el apoyo y el respaldo que se vaya a dar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues sí, yo creo que es un buen momento para revisar las fiscalías, y sí debe tener en cuenta la 4T que se perdieron 7 años y hay que ganar ese tiempo, porque de verdad es un tema pendientísimo el combate a la corrupción, pero en general el arreglar las fiscalías. Pues gracias. Pues gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que se sumaron. Somos más de 5,000 personas conectadas y bien poquitos likes, la mitad, 2,500 voy que a dejar suban. mi like. Yo no había dejado like. Y yo los espero el jueves en la Feria del Ahí Libro. está. El jueves, acuérdense, el jueves y el sábado estamos Álvaro Delgado y yo en la FIL. Este jueves está Ana Lilia Pérez a las 7:30 de la tarde. O sea que es la estelar del día, así que vayan, búsquenla. Y está bien bueno el libro, bien bueno, les va a gustar mucho. Nos vemos por allá. Vámonos. Gracias, bye.